Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología por la invitación al 12º Congreso Internacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hago presente la invitación y me voy a referir en los próximos minutos a una experiencia que estamos realizando en una de las clínicas donde trabajo y quiero compartírselas en el momento. El título de la charla, como aparece escrita en la diapositiva, tiene que ver con la elaboración de prototipos tridimensionales elaborados en diferentes materiales para la planeación estratégica de la corrección del tracto de salida del ventrículo derecho en algunas de las cardiopatías congénitas estructurales tanto complejas como degenerativas que se presentan en la actualidad. Lo estamos presentando en compañía del Departamento de Radiología y del Centro de Investigación con dos ingenieros biomédicos. Claro que no existe un conflicto de interés, esto simplemente es un vistazo a lo que ocurre en el mundo y cómo Colombia ya se participe de este tipo de tecnologías. La justificación justamente radica en la gran presentación de enfermedades estructurales del lado derecho del corazón, específicamente en la edad de la infancia y en la adultez temprana, que ha hecho que se hayan desarrollado técnicas de implante valvular percutáneo a nivel de la válvula pulmonar y que este tipo de técnicas cada día se ofrecen con mayor disponibilidad. Existe en eso una gran variabilidad de la morfología del tracto de salida del ventrículo derecho, ya sea producto de la enfermedad nativa como de las secuelas de las correcciones quirúrgicas, y para eso se necesita una correcta selección del material de anclaje o de la propia prótesis que se va a utilizar. Hacemos énfasis en que el implante representa un riesgo a la hora de poder comprometer el flujo coronario, como aparece en esa imagen, y eso se viene a comprobar a través de un test de compresión coronario. La utilización de modelos impresos tridimensionales que se hace ya desde hace muchos años ha sido objeto de la práctica en diferentes especialidades como neurología y en particular ahora en cardiología, donde se utilizan impresiones de diferentes tipos de tecnología, todos utilizando fotopolímeros que se pueden, a través de diferentes técnicas como la deposición, elaborar modelos en 3 dimensiones que se hacen fiel a la anatomía del órgano que es objeto. Los cirujanos ya anteriormente han realizado técnicas de entrenamiento, lo que llamamos hand-on training, que significa entrenar aprendiendo o aprender entrenándose sobre modelos in vitro sin poner a riesgo la integridad de alguno de los pacientes. Este tipo de información ya se obtiene desde el 2007 o antes, inclusive con la elaboración de estos modelos, y que se han utilizado en diferentes centros en el mundo. Nosotros vamos a presentar en la actualidad lo que se ha hecho en Colombia con una par de experiencias iniciales en dos pacientes a quienes se les benefició de la práctica de esta estrategia multimodal y que se llevó a cabo en uno de los centros donde se cuenta con un recurso tecnológico como la angiografía tridimensional o rotacional o el angiógrafo biplanar para tener un diagnóstico preciso. Son dos pacientes jóvenes de 14 y 20 años, de sexo masculino y femenino, cada uno de ellos portando una enfermedad congénita compleja, una transposición de grandes vasos en uno y una doble salida del ventrículo derecho con obstrucción a la salida del circuito pulmonar, sometidos ambos a una corrección temprana en la época neonatal y una posterior reintervención por diferentes razones, en algunos de los casos por infecciones, otros casos por obstrucciones residuales fijas. Fueron también sometidos a procedimientos hemodinámicos para intentar resolver de manera no invasiva, pero terminaron ambos llevándose al implante de material de tipo homoinjerto a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Se presentan en la actualidad con nuevamente la secuela obstructiva. En el protocolo de la clínica se realizó una adquisición de imágenes en la tomografía y se efectuó una elaboración de un modelo inicialmente digital para posteriormente ser llevado a la impresión física en una impresora pues, de deposición de fotopolímeros. Se utilizó posteriormente ese prototipo, se llevó al angiógrafo y se sometió a las pruebas dinámicas de implante de material para observarse su comportamiento a nivel de la angiografía. El primer caso de la señorita, que les decía, tenía una patología compleja que asociaba la transposición de grandes vasos con obstrucción a la salida del ventrículo derecho, con estos antecedentes quirúrgicos y que finalmente, cuando fue evaluada,
se planteó la posibilidad de llevarle al implante de una válvula pulmonar percutánea. Se hicieron todos los estudios de rigor a nivel de ecocardiografía, electrocardiografía, y posteriormente se le hizo una prueba de compresión coronaria, inicialmente con un balón de baja presión y posteriormente un balón de alta presión, donde se evidenció la vecindad o la contigüidad que existía de la anatomía coronaria con el tracto de salida. Finalmente se realizó primero el implante de una zona de anclaje con la utilización de un stent, que sirvió posteriormente para la posterior implantación de una válvula pulmonar. Estos son estudios que se hicieron o previos al implante de la válvula pulmonar. Ese implante se hizo posteriormente haber precisado con mucho detalle cuál era esa anatomía. Nos quedaba un poco más fácil visualizar muy bien el stent y la anatomía de las arterias coronarias, y posteriormente las pruebas dinámicas a nivel de laboratorio, donde se comprobó cuál era su exacta relación del tracto de salida con los orígenes de los osteos y los trayectos proximales de las arterias coronarias. Finalmente se llevó al día del implante, que se hizo en compañía de un proctor, y se realizó un procedimiento completamente previsto y anticipado. El segundo paciente, un joven de 20 años con una transposición de grandes vasos, a quien su maniobra de Lecomte le ocasionó una obstrucción residual del tronco pulmonar y de los orígenes de las ramas pulmonares, siendo entonces realizada una angiografía rotacional donde se visualizaban las arterias coronarias en sus orígenes, y posteriormente se llevó al estudio hemodinámico, donde se hizo también un test de compresión coronario. Se vieron muy bien las arterias coronarias de ese modelo tridimensional. Estamos viendo las imágenes del modelo tridimensional donde se llevó al implante in vitro, llevado al angiógrafo, perdónenme la interrupción ahí momentánea, y posteriormente la colocación de ese stent, que se visualizaba muy bien, como ustedes ven, con respecto a las arterias coronarias, especialmente la izquierda. Se hizo una rehabilitación del tracto de salida. Adicionalmente se hizo plastia de los orígenes de las arterias pulmonares, tanto la izquierda como la derecha, con dos stent implantados como medio anclaje. Finalmente, para concluir entonces, cada día se hace más importante conocer mejor la anatomía y definirla para poder programar un procedimiento de esta naturaleza, como es el implante de una válvula pulmonar, y para eso utilizamos el recurso de la adquisición de imágenes a través de la resonancia magnética nuclear, la tomografía axial computada, y posteriormente, como adición, la impresión de modelos tridimensionales, que han demostrado su gran utilidad para observar el comportamiento y la relación de las estructuras contiguas a la hora del implante de la zona de anclaje y posteriormente de la válvula pulmonar. Esta utilización de modelos tridimensionales eh, eh, resultó muy útil para prever el tipo de material que se utiliza y la secuencia de elaboración del procedimiento. No se nos olvide la actuación de todos en grupo, tanto los cardiólogos de adultos como de niños, que tenemos que afrontar ese tipo de pacientes cada día con mayor frecuencia, y el personal que nos acompaña en la sala de hemodinamia, desde el personal de aseo hasta el personal técnico calificado, y obviamente el apoyo que tenemos por parte de otros servicios como radiología y el departamento de investigación con los ingenieros biomédicos, algunas de las fotografías de los implantes, y les agradezco mucho su atención.